Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, maestro José Briceño, con un programa más acerca de lo que es Respuestas del Maestro. Estamos en la hermosa isla de Puerto Rico, en Yauco, para el mundo, por ende internacional, respondiendo las preguntas que me hicieron o que me hacen por la web. En esta oportunidad me hicieron una pregunta, el cual tiene una muy buena respuesta. Maestro, su opinión en relación a esto que está muy de moda en nuestras congregaciones como el decreto. Decretamos. ¿Qué usted opina acerca del asunto? Primero, mi respuesta es que aquí no importa lo que yo opine, o sea, la opinión del maestro Briceño no tiene valor, no tiene sentido, no tiene fundamento ante irrelevancia ante una verdad bíblica. Aquí lo que interesa es estudiar, descubrir el asunto en relación al que Dios piensa, en relación al decretar, para darte una buena respuesta precisa y concisa, acertada, ajustada al pensamiento de Dios, a la verdad verdadera y a la verdad absoluta que está registrada en la secta. La pregunta en sí es, maestro, ¿podrá y estará autorizado un creyente para estar decretando lo que no está establecido y registrado por inspiración divina en los textos sagrados? Bueno, para responder a esta interrogante, debemos hacer un estudio exegético, etimológico, de lo que indica y encierra un decreto, o sea, bíblicamente hablando. Este término decreto del griego es diatagma, tomando en cuenta la etimología del término diatagma, de donde se deriva el término dogma, y denota o indica doctrinas, ordenanzas, estatutos, edictos, que a lo largo pasan a ser mandamientos, pero en su más alto concepto, un decreto es un principio jurídico, por ende es un término jurídico. Ese término decreto es un principio jurídico equitativo que pasa a ser una ley, sea impuesta o expuesta, el cual se debe acatar y cumplir sin ninguna objeción o discusión, según Lucas 2:1, Hechos 17:7 y Hebreos 11:23. Un decreto destaca y muestra el carácter concreto de quien lo estableció y a su vez revela la naturaleza de un mandamiento. Esto fue notorio en el Concilio de Jerusalén, llevado por los apóstoles mediante el Espíritu Santo, donde se establecieron decretos, al cual quedó establecido en el canon del Nuevo Testamento, decretos que pasaron a ser mandamientos, el cual la iglesia de los primeros cristianos y en parte la iglesia contemporánea debía y debe someterse y obedecer como ordenanza divina, según Hechos 15, 20, 29. Maestro, hay algo acá que no entiendo. Usted dice decreto en el cual la iglesia de los primeros cristianos debió someterse y la iglesia contemporánea debería someterse en parte, sí en parte, pero que hay decretos que se dieron que no les pertenecen, o sea que en este tiempo la iglesia no tiene por qué sujetarse en esto, como no comer sacrificado de los ídolos, carne de ahogado, eso no tiene nada que ver con la iglesia, no. Tuvo que ver con la iglesia de los primeros cristianos por las circunstancias que se estaban dando allí. Son verdades circunstanciales, el cual se estableció el decreto por lo que estaba sucediendo en el momento allí, pero que no se ajusta a la iglesia.
en nuestro tiempo, pero en el caso de abstenernos de toda fornicación, allí sí tiene la iglesia que someterse, la iglesia tiene que caminar en esa verdad. El caminar en el decreto de no comer nada de lo que es sacrificado a los ídolos, ni sangre de ahogado, no se ajusta a la iglesia en este tiempo. Pero en cuanto a la fornicación, que quedó como decreto y como mandamiento establecido, la iglesia debe caminar en eso. ¿Cuál iglesia? La iglesia tanto primitiva como la contemporánea. Pero hubo cosas que se le dio como mandamiento a la iglesia de los primeros cristianos, el cual no se ajusta en este tiempo. Entonces, pero entiéndase, lo que quiero sí que tengamos por delante es que un decreto destaca y muestra el carácter concreto de quien lo estableció y a su vez revela la naturaleza de un mandamiento. Y esto fue notorio en el Concilio de Jerusalén, llevado por los apóstoles mediante el Espíritu Santo, donde se establecieron decretos, el cual quedó establecido en el canon del Nuevo Testamento, decretos que pasaron a ser mandamientos, el cual la iglesia de los primeros cristianos y en parte la iglesia contemporánea debía y debe sujetarse, someterse y obedecer como ordenanza divina, según Hechos 15, 20, 29. En relación a Dios y a la iglesia como sus hijos, como el cuerpo de Cristo y morada del Espíritu Santo, el único que está, óigase bien esta verdad, el único que está en la autoridad para decretar y establecer una palabra divina en la cual el creyente debe caminar en fe es el Eterno, es Dios, más nadie. Nadie está autorizado para decretar una palabra en el cual voy o se va a fundamentar la fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en lo que ya Dios decretó y quedó establecido como un legado, una bendición, una promesa. El supuesto decretar sin autoridad divina es entrar en el campo de la presunción y a su vez es tratar de ocupar el lugar que solo le corresponde al Eterno, y esto es una influencia satánica, porque eso fue lo que Satanás quiso hacer, ocupar el lugar de Dios. Por otro lado, solo el Eterno en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir lo que él decretó. ¿Por qué digo su carácter, su obra, su propósito eterno? Tiene la autoridad de abolir lo que él decretó, porque hay cosas que él decretó que ni siquiera él lo puede abolir ya, porque eso está equitativo, eso está establecido en el Tribunal Supremo del Cielo, y él no lo va a echar no lo va a echar a la tierra, ni lo va a desautorizar lo que ya él estableció, como la sanidad divina, como la salvación de un hombre, como las promesas y bendiciones, los legados, nuestra herencia, que forman parte de nuestra bendición en cuanto a la redención y la regeneración del hombre en la cruz. Ya eso está establecido, cosas que no va a tirar por tierra. Pero si a Dios en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, él decide abolir lo que ya decretó, pues él tiene autoridad para eso. Eso está en Efesios 2:15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, y ahí la palabra derribando es abolir, la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso está en Efesios 2:15, y en Colosenses 2:14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando, ¿vean?, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolos en la cruz. Ese término anular y quitar también tiene que ver con abolir. Entonces, solamente Dios, si tiene la autoridad para decretar, que ya lo hizo, ya el canon del Nuevo y del Antiguo Testamento, ya eso está completo. O sea, nadie puede añadirle como inspiración a lo que ya está escrito en el texto sagrado. Nadie. Por eso el que escribe Apocalipsis, que es Juan, dejó asentado, según el testimonio que le da Jesús, que el que le quite y le añade al libro de esta profecía. Claro, yo entiendo que está hablando de Apocalipsis, pero un principio que también se puede dar con todas las escrituras. Entonces, el que trate yo decreto,
una palabra, el cual el pueblo que me está escuchando debe depositar la fe en ella, eso es tratar de ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y eso es una herejía, y eso es apostasía, eso es aberración delante de Dios, eso es entrar en el campo de la presunción y a su vez es tratar de ocupar el lugar que le pertenece a Dios, y eso es satánico, porque eso fue lo que Satanás quiso hacer. Entonces, tengamos mucho cuidado. Voy a depositar mi fe en lo que ya Dios decretó. Eso está allí. Eso está escrito, ¿ya? Pero no voy a tratar de estar decretando palabras y tirándosela al pueblo, como dándomela yo, tú sabes, como el protagonista, como aquí yo tengo autoridad para decretar porque yo soy apóstol. No, basura. Eso no está bien hacerlo. Eso es entrar en el terreno de la presunción. Yo voy a depositar mi fe única y exclusivamente en lo que ya Dios decretó. Eso fue lo que Jesús le dijo a Satanás en la tentación. Satanás, escrito está. La palabra escrito está es ya así lo estableció mi Padre. Eso está decretado. Ya Dios lo decidió así y punto. Es lo que Dios decida. No lo que yo diga, no lo que yo me invente, ni lo que yo supuestamente decrete. Porque eso no funciona así, ¿ok? Así que vamos a cuidar un poquitito de eso. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.